marzo del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos una nueva semana revisando quiénes serán hoy nuestros invitados. Estarán Paul Carrasco, coordinador de la Mesa de Gobernabilidad del Movimiento Creo. La gobernabilidad y sus alternativas. Vamos a hablar sobre la constituyente, la muerte cruzada, los diálogos con camisetazos. También nos acompañará Cristina Reyes, asambleísta nacional electa por el Partido Social Cristiano. La dispersión y la unidad en la oposición. El mejor resultado, por cierto, del PSC en elecciones legislativas desde el 2002, lo examinaremos. Y Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral y ex consejero nacional electoral. Las denuncias de irregularidades en las elecciones y las constataciones de la misión de observación electoral de la OEA. Bueno, el presidente Rafael Correa describió muy claramente cuál sería el panorama de gobernabilidad si Guillermo Lasso gana la elección presidencial. Recordemos. Si gana la oposición, empieza a perseguirnos, quiere destrozar todo lo ganado. Bueno, existe la figura de muerte cruzada, tenemos mayoría en la asamblea y en un año nos podríamos ver de nuevo aquí. Así que la mejor manera de tenerme lejos un tiempo es que se porten bien. Se portan mal, me les presento y los vuelvo a derrotar. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. La Constitución actual, a diferencia de las anteriores, por su presidencialismo de mayoría popular absoluta, tiene dos salidas diáfanas: la muerte cruzada con disolución de la Asamblea y elección anticipada de presidente y asambleístas, o la Asamblea Constituyente. Esto es el arbitraje compacto del pueblo soberano por encima del atajo de diálogos de componendas que usualmente sellan una cláusula de impunidad. La mayoría absoluta de Alianza País en la Asamblea vaporizará toda iniciativa de cambio al modelo imperante. Por tanto, no habrá el millón de empleos ni la eliminación de impuestos para trasladar liquidez al sector privado, que de 10 empleos da 9, según estadísticas del INEC. Esa mayoría jamás lo permitirá, así lo han dicho. Según sondeos confiables de intención de voto, Guillermo Lasso tiene la posibilidad cierta de ganar porque aglutina el mayoritario sentimiento ciudadano de cambio. Y este no es el vuelto que graciosamente dejen corrupción, endeudamiento y sobrecarga de impuestos, con 4 de 5 funciones del Estado en manos del mismo grupo político. Los antecedentes históricos indican que el diálogo ejecutivo-legislativo ha sido siempre un pantano que se traga los mandatos populares de cambio. Según el artículo 444 de la Constitución, la Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada a través de consulta popular. Esta podrá ser solicitada por el presidente de la República. Y de acuerdo al artículo 197 del Código de la Democracia, el CNE convocará en 15 días después de recibida la solicitud del presidente. Pues según la Ley Orgánica de Control Constitucional, desde el artículo 97 hasta el 106, que regulan las consultas populares, no se establece ningún dictamen previo de la Corte Constitucional, por la sencilla razón que no existe texto alguno de enmienda o reforma que se deba controlar. Simplemente es una convocatoria directa del jefe del Estado. Se opondrán quienes están con la panza llena porque se eligieron asambleístas en primera vuelta, y evocarán fantasmas de inestabilidad que no existen cuando la inestabilidad se anuncia desde una mayoría absoluta de bloqueo. Por eso, la constituyente es el único camino idóneo para garantizar la voluntad popular de cambio, el rescate de las libertades, la recuperación institucional del régimen democrático, la independencia de la justicia, la consolidación de la economía dolarizada con producción y empleo. Después podrá haber muerte cruzada. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo.
La gobernabilidad es el eje del futuro. El candidato presidencial Guillermo Lasso ha integrado una mesa de gobernabilidad cuyo coordinador es Paul Carrasco. Sobre gobernabilidad, Guillermo Lasso y Doris Solís expresaron lo siguiente, recordemos. Yo creo que también en Alianza País hay gente seria, hay gente respetable, hay buenas personas con las que tendremos que conversar, debatir, discutir y llegar a acuerdos, sin duda alguna. Eso es democracia. El modelo que nos plantea la Constitución, que no es el modelo del Estado mercado ni del Estado empresa, es el modelo del Estado como institución al servicio del buen común. Desde esa perspectiva, la Asamblea y el bloque mayoritario de Alianza País blindará esos derechos alcanzados por los ciudadanos en esta década. Paul Carrasco, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor, un saludo a la ciudadanía. Usted inicialmente apoyó a Rafael Correa en el comienzo de la década y a Alianza País, y después se alejó porque los diálogos con Alianza País son una tomadura de pelo. ¿Se ha olvidado de esa experiencia vivida en carne propia? No, por el contrario, doctor, me acuerdo permanentemente sobre cómo esos diálogos no existen. Los diálogos allí se fomentan fundamentalmente en la orden que da el presidente de la República. Nosotros con Guillermo Lasso proponemos un gobierno de tolerancia, de apertura a todos los sectores para gobernar escuchando y obviamente poder construir una propuesta de manera conjunta con todos y todas las ecuatorianas. Es decir, una propuesta además que vaya desde abajo, porque el tema no solo es dialogar con los sectores políticos y con los sectores de la Asamblea, sino también con los sectores populares, con las cámaras, con las mujeres, con los niños incluso, para construir un Ecuador inclusivo, tolerante y sobre todo libre y democrático. Ahora, ante la realidad concreta de una mayoría absoluta en la Asamblea, comprometida con no permitir ningún cambio al modelo imperante, la gobernabilidad se basa en la ilusión de que algunos asambleístas de Alianza País se cambien de camiseta. ¿Es eso viable? ¿Y a qué precio? A ver, yo creo que normalmente el país está acostumbrado a que el estilo de la administración política sea centrada básicamente con acuerdos entre los partidos políticos. De hecho, lo vamos a hacer, lo estamos haciendo y también lo haremos en la Asamblea. Pero primero tendremos que desarrollar una metodología y un proceso que ya está en marcha para construir por lo menos mesas de gobernabilidad, una gran mesa nacional de gobernabilidad con todos los actores, incluso la Iglesia Católica, la Iglesia evangélica, con todos los actores diversos. ¿Para qué? Para que desde allí podamos ir construyendo y presentando las propuestas a los sectores políticos. Ahora vamos a lanzar la Mesa de la Gobernabilidad Nacional, en donde yo hago un llamado a todos los actores, a Cintia Viteri, al general Moncayo, a Lourdes Tibán, a la CONAIE, es decir, esa mesa debe ser de ellos, no de quien convoca. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ponernos de acuerdo y luego tendremos 24 mesas, una en cada provincia, donde no es que nosotros vamos a imponer, sino vamos a construir un plan de gobierno y obviamente ahí también se analizará el proceso de una consulta popular, de una constituyente o de una muerte cruzada y este proceso pero deberá ese ser proceso no se ha realizado ya en la campaña electoral, ya no existen suficientes criterios claramente expresados por las diferentes candidaturas de oposición, por los diferentes grupos sociales, los diferentes grupos políticos. Los candidatos de oposición ofrecieron una consulta popular para dejar insubsistentes los nombramientos de las autoridades de control y derogar el paquete de enmiendas de la Asamblea. Pero esas consultas requieren del visto bueno de la Corte Constitucional, que también sería afectada por esa consulta. ¿No es ilusorio pensar que la Corte va a dar esa autorización y entre tanto lo que resuelvan esas mesas es una ilusión, no se va a concretar? Hay mayoría en la Asamblea, hay todas las funciones del Estado en manos de Alianza País que por razones ideológicas van a defender y a blindar su modelo tal como lo dijo Doris Solís. Mire, Guillermo Lasso va a ser presidente de la República, por más campaña sucia que se le haga. Es un hombre honrado, se le dice que es banquero y eso confunden con corrupción, que no es cierto.
así como hay en todas las profesiones, hay gente buena y hay gente mala, sí, Guillermo Lasso ha demostrado hasta la saciedad que él definitivamente es una persona responsable en lo que significa el manejo financiero del país. Y en esa línea, pese a esa campaña, nosotros vamos a ganar las elecciones y lo que vamos a demostrar es que hay dos cosas, Alfredo. Uno, que es el tema de la legitimidad jurídica, pero el otro, la legitimidad política. Y el presidente de la República tendrá la potestad de enviar a la Corte Constitucional un llamado a la consulta popular, según la ley. Pero indudablemente eso tendrá que venir también con el respaldo popular, porque vamos a hacer un gobierno de la gente y con la gente. Eso es fundamental. Esa es la diferencia entre quienes toman decisiones, no pueden salir a la calle porque no reciben el apoyo, llegan a la asamblea sin haber hecho campaña porque recibían solo abucheos, y la diferencia entre nosotros es que podemos caminar en las calles y vamos a caminar en un proceso en donde el pueblo le exija a la Corte Constitucional legítimamente que apruebe el llamado a una consulta popular, que además del análisis del tema de la constituyente, también estará obviamente que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana, que se recorte ya el periodo del Contralor, el periodo del Procurador, el del Fiscal, y que se le permita al Presidente de la República, en el caso de Guillermo Lasso, que pueda mandar una terna a la Asamblea. La consulta popular, la Corte no lo va a permitir. Y hay otra cosa más importante, porque siempre se ha menospreciado a la constituyente diciendo que se pierde tiempo, que hace, pero con todas esas mesas que usted habla, entre tanto lo concreto es que hay una asamblea que es la que decide. Y la médula de la propuesta del gobierno de Guillermo Lasso es crear 1 millón de empleos en base a suprimir 14 impuestos que trasladen 3.000 millones de dólares de liquidez al sector privado. Eso no lo va a aprobar la Asamblea con mayoría de Alianza País, porque ellos creen firmemente en la preponderancia del Estado. Están definidos hace rato en ese sentido. Entonces, ¿qué clase de gobierno será este gobierno de mesas, de gobernabilidad y de proyectos? Es un gobierno ideas, si no hay cómo concretarlas. A ver, es un gobierno que tendrá el respaldo popular y que construirá respaldo popular. Yo solo quiero pensar en una asamblea que tenga el respaldo cuando tome las decisiones de miles de personas que han sido consultadas a través de sistemas de participación social en las diferentes cantones, comunidades y además provincias del país. Uno de los principales elementos que nosotros tendremos que develar al país es los actos de corrupción, y para eso no se necesita exclusivamente, al principio por lo menos, no solo la fiscalización de la Asamblea. Tenemos asambleístas, se puede decir que hay un gran número de asambleístas que podríamos hacer una coalición, pero por otro lado, esos casos de corrupción también pueden ser develados desde el Ejecutivo, a través de comisiones cívicas. Es la experiencia histórica. Por ejemplo, el triunfo del Lasso sería un triunfo como el de Roldós. Usted dice que va a triunfar. Pero acuérdense lo que le pasó a Roldós. Hubo una mayoría en la Asamblea que no lo dejaba hacer nada. Y por último, resolvieron dialogar. Fue una comisión de notables, el arzobispo, expresidente, a pedir diálogo. ¿Y qué pasó? Se desprestigió Roldós, le tomaron el pelo, no llegaron a nada. Entró en componendas con esa gente de la oposición, porque ahora en ese país sería oposición y no pasó nada. Entonces esas son las experiencias. Nosotros no vamos a entrar en componendas. 1, movilización social y popular. 2, denuncia de los procesos de corrupción, donde incluso habrá gente que tendrá que demostrar, que estarán en la Asamblea, que tendrá que demostrar muchos de sus procesos en el gobierno, ¿sí? Y 3, tendremos obviamente que también hacer sentir el peso de un gobierno. No es lo mismo intentar negociar desde afuera que cuando tengamos el Ejecutivo. Y mire, yo le voy a decir, si el presidente de la República está amenazando con muerte cruzada, nosotros le podemos decir que a lo mejor hacemos muerte cruzada y ellos son los que se van a la casa. Es decir, pero para que tengan cuidado con lo que hablan. Cruzada, también es imprescindible una constituyente que la permita sin reelección indefinida. La constituyente se puede concentrar en reformar la Constitución mientras la Asamblea elegida por el pueblo desarrolla su estrategia de bloqueo. Y ahí pasan los meses en ese sentido, pero se constituye algo sólido. O sea, ¿cuál es el problema de invertir el tiempo y preparar un cambio de verdad
que apresurarse a frustrantes diálogos que se ve que no van a concluir en nada. Es que los diálogos tienen que ser con los sectores de oposición. Es decir, sí necesitamos ponernos de acuerdo en el país. La familia ecuatoriana necesita ver al sector dirigencial unida. Esa es la diferencia. Sí necesitamos crear una cultura de unidad, incluso para tener respaldo popular. Pero aparte de eso, es necesario también entender que el momento que estemos en el gobierno, la lista 35 y los asambleístas de la lista 35 deberán sujetarse también a un mandato popular. En definitiva, todos los procesos tienen que pasar por la Corte Constitucional. Es mantener el modelo. Eso es lo que van a decir. Pero, ellos ganaron la primera vuelta y en la primera vuelta tuvieron mayoría y esa mayoría fue para eso. En definitiva, todos los procesos de consulta, Asamblea Constituyente o todo lo que podamos desarrollar tendrá que pasar por la Corte Constitucional. El planteamiento que yo le entiendo a usted es legítimo, es decir, la Corte Constitucional está tomada por el correísmo. Pues bien, ahí es donde el pueblo tendrá que actuar y donde las diferentes organizaciones que han venido apoyándonos, tenemos que ponernos de acuerdo en el mecanismo. Un mecanismo será indudablemente el enviar la consulta y el otro mecanismo será el que tengamos un gobierno con un amplio respaldo popular construido inmediatamente. No es caer en la componenda de los diálogos con ciertos sectores políticos, como la lista 35 que así lo han acostumbrado. El tema es que este es un gobierno moderno y que van a ver que la gente desde los barrios va a tomar decisiones. Esa es la diferencia. Y ningún gobierno nacional lo ha logrado. Nosotros lo vamos a plantear y lo vamos a hacer y vamos a demostrar que en un proyecto abierto, democrático, tolerante, será la gente la que decida. Y en esa perspectiva no se ha visto nunca. Cuando la gente decide es en una consulta popular. En todo caso, todo está por verse. Paul Carrasco, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias. Estefi. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Vamos a una pausa. Al regresar en nuestros estudios estará Cristina Reyes, asambleísta nacional electa por el Partido Social Cristiano. El mejor resultado del PSC en elecciones legislativas desde el 2002. Vamos a hablar sobre la dispersión en la votación presidencial de la oposición. Ya regresamos. Quédese usted en nuestra sintonía. Una flecha sola puede ser rota fácilmente, pero muchas flechas son indestructibles. Lo dijo Genghis Khan, emperador mongol. Cristina Reyes, asambleísta nacional electa por PSC Madera de Guerrero, bienvenida a Contacto Directo. Estefi, buenos días, muchas gracias por la entrevista. Buenos días. El Partido Social Cristiano para la próxima asamblea obtuvo el mejor resultado que ha tenido desde el 2002. Han pasado 15 años y este 19 de febrero triplicaron la cantidad de asambleístas que tienen actualmente. De 5 pasarán a 15 más un aliado. ¿Ese fue uno de los principales objetivos del Partido Social Cristiano en primera vuelta? Bueno, buenos días. Inicio esta entrevista felicitando a Ecuavisa por esos 50 años de vida institucional y agradeciendo a los ciudadanos que me han permitido con una inmensa votación ser electa asambleísta nacional, una de las más votadas, asimismo tener un bloque de 15 legisladores que iremos a la Asamblea Nacional a legislar y fiscalizar con sentido nacional. Hoy, Estefi, más allá de esos análisis políticos que son absolutamente pertinentes, nos une una causa nacional. Hoy el Ecuador está primero y urge vencer el autoritarismo del socialismo del siglo XXI, relevar ese modelo fracasado que ha traído pobreza, que ha traído desempleo y altos niveles de endeudamiento, y relevar esta revolución narcisista que lo único que ha hecho es debilitar la democracia. El pueblo se ha pronunciado y se ha pronunciado en democracia a favor de una opción de cambio que lo integra el binomio Lazo-Páez. Y esa opción de cambio, ya unidos como hoy lo plantea, se puede lograr gracias a que en primera vuelta ya se cumplió su objetivo. Por eso le preguntaba si es que la asamblea era el objetivo del Partido Social Cristiano y han conseguido un importante bloque.
Mire, Estefi, nuestro objetivo son las propuestas del Ecuador que han sido implementadas, han sido discutidas a lo largo del debate, que tienen un alto contenido social en cuanto a la defensa de los derechos de los trabajadores, blindar el seguro social para que no sea más el botín de los gobiernos de turno, reivindicar los derechos de los ciudadanos que han sido vulnerados a lo largo de este gobierno, maestros, trabajadores, jubilados, que les hemos defendido, que les he defendido de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, y fiscalizar sin cuartel a este gobierno corrupto. Esas son las propuestas de campaña y son las propuestas del país, que espero de todo corazón este componente social que ha tenido el esfuerzo, la bandera de nuestro movimiento, que ha tenido un gran bloque en la Asamblea Nacional, pueda ser parte, recogidas como parte de la propuesta del señor Lasso, que hoy es la opción de cambio por la que han apostado los ecuatorianos. Tal como está constituida la Asamblea, como estará constituida con mayoría absoluta para Alianza País, no calificada, pero sí absoluta, que es la mitad más uno, ¿cómo se avisora un escenario o cómo avisora usted más bien un escenario de gobernabilidad? Si gana Lenín Moreno sería un escenario similar al actual, pero si gana Guillermo Lasso, ¿qué se podría esperar en la próxima asamblea? Sí, sé que hay muchos analistas, incluso es una irresponsabilidad por parte del gobierno decir que porque tengan 74 legisladores van a desestabilizar al país. Eso es absolutamente irresponsable. Bueno, tendremos que esperar al 2 de abril porque estoy segura que ese escenario de cambio que ratificarán los ciudadanos a través de las urnas para relevar este modelo caduco y fracasado del socialismo del siglo XXI se irradiará también a la Asamblea Nacional. La gobernabilidad implica no amenazas como lo hace el Ejecutivo, como lo hacen los señores de Alianza País, implica integrar una agenda ciudadana, una agenda que saque al país de la crisis económica a la que nos han llevado estos señores justamente a través de la inmensa carga tributaria, debilitando los sectores productivos, debilitando los sectores empresariales, no tomando a la empresa privada como un aliado y debilitando también los derechos ciudadanos. Agenda ciudadana es lo que proponemos. Que tengan 74 no quiere decir que van a desestabilizar al país. Yo llamo a la conciencia ciudadana no solamente de los opositores, sino de los oficialistas para integrar esa agenda de cambio que tanto quieren los ciudadanos y que ese mensaje ha sido potente en estas elecciones. Más del 62% de los ecuatorianos quieren cambiar, quieren relevar este modelo. Una cosa es hablar de desestabilizar el país y luego analizar lo que sí puede ser una realidad, además con la experiencia y los antecedentes, porque usted habla de una agenda, integrar una agenda en común, y han hablado de la unión que puede haber incluso entre distintos movimientos o partidos políticos, pero hay una realidad, y es que hay temas de fondo que les separan a ustedes, por ejemplo, de un movimiento de otro. No se trata de que si van a poder conversar o no, son principios, son ideologías que ya en legislación no compaginan. Por ejemplo, una ley que favorezca un modelo de mayor carga impositiva en la cual ustedes no están de acuerdo, otro modelo económico como el que se ha manejado estos 10 años, o uno que ofrece un cambio, o leyes para desmontar lo hecho en estos 10 años y otros para blindar lo logrado. Entonces, ¿cómo pueden empatar allí? Por más buenas intenciones de conversar, lo cierto es que a la hora de la hora cada uno va a defender su proyecto político, y si el presidente es uno y el de la asamblea es otro proyecto político, eso será bloqueo tras bloqueo, y eso sí es una realidad. No solamente los bloqueos dentro de la Asamblea, Estefi, sino esos bloqueos mentales que tiene el oficialismo de intentar negar la realidad. Yo me atengo a las cifras de desempleo, a las cifras de endeudamiento público, a las cifras de gasto público improductivo, y urge que estemos a la altura de esos desafíos que tiene hoy el país. Entiendo que puede haber algunas diferencias conceptuales, pero ya desde hoy intentar negar la realidad, ¿hacia dónde quieren llevar al país? Yo no quiero que el Ecuador viva la crisis humanitaria que vive hoy Venezuela y otros países que han seguido este modelo. Este modelo se ha relevado, ya hay aires nuevos dentro de la región. Urge que los legisladores, entiendo que ellos querrán ir con la misma política de la imposición y el braveo, de la subordinación, como lo han hecho a lo largo de estos años de legislatura, pero lo responsable, e insisto por eso, y no creo que lo haga por idealismo, lo hago realmente porque el Ecuador lo necesita, es lo responsable, implementar una agenda ciudadana, sobre todo con carácter económico, que permita salir al país del hoyo al que nos ha llevado el socialismo del siglo XXI. Y lo insisto porque también ha sido parte de las propuestas de campaña, la reivindicación de los derechos ciudadanos. Tanto hablan de derechos como lo han atropellado a lo largo de estos años. El país ha dado un mensaje potente el 19 de febrero, un mensaje de cambio, ahora, un mensaje ¿cómo de llegar relevo? a ese cambio? Y están las diferencias, porque quienes apoyan a Lenín Moreno están a favor de continuar con lo que ha hecho el proyecto de la Revolución Ciudadana. Ustedes, en cambio, insisten en que hay que desmontar el correísmo. Las diferencias sustanciales están allí, en cómo van a hacerlo. ¿Qué proponen, por ejemplo, en los escenarios con Lenín Moreno o con Guillermo Lasso? Porque el Partido Social Cristiano
gobierno insiste en una consulta popular, pero para ello necesitan pasar por la Corte Constitucional. ¿No es ilusorio creer que una Corte va a dar paso a una consulta popular que pueda incluso afectar a la misma integración de la Corte? Bueno, creemos en la consulta popular porque siembra el pronunciamiento de los ciudadanos, a lo que ha tenido miedo, terror, Alianza País en los últimos años. Por ende, por eso se negaron a que en las enmiendas constitucionales los ciudadanos se pronuncien en las urnas. Una consulta popular urge, porque si bien hoy, el 2 de abril, ya se cambió de Asamblea Nacional, se cambiará de gobierno, hay algo más profundo: desmontar el correato que está inmerso no solamente en los organismos de control, en la justicia de este país. Por ende, no hay fiscalización, no hay realmente una transparencia en cuanto a la rendición de cuentas, la gestión pública. Esa consulta popular deberá implementarse, y aquí viene la propuesta también de integrar a la ciudadanía. Yo creo que la academia, creo que no solo estudiantes, maestros, quienes integran la sociedad civil deberán participar en esa agenda de cambio que tanto quieren los ciudadanos. Y es urgente que se lo haga con consensos, con los temas sobre la mesa, nada oculto. Ese es un camino, una consulta popular con la intención de hacer los cambios que creen necesarios. ¿No consideran la alternativa de una asamblea constituyente que no pasa por la Corte, que no contiene ningún texto, enmienda o reforma? El constituyente decide, y usted tiene experiencia en eso, deciden después soberanamente lo que van a cambiar, ¿o les preocupa también arriesgar en ese escenario el bloque legislativo importante que ustedes ya han logrado? De ninguna manera, Steffi, aquí estamos por una causa nacional, pero creo que el camino más expedito, el camino más preciso y más rápido incluso es consultarle a los ciudadanos, claro, integrando esta agenda ciudadana. Creo que hemos demostrado con toda transparencia, no solamente ahora estando en minoría, sino en esta nueva Asamblea Nacional, que tengo la fe y la certeza que esa bandera de cambio que han enrumbado los ecuatorianos se irradiará en esta nueva integración, y que haremos lo correcto, todo lo que beneficie a los ecuatorianos en materia de empleo, en materia de seguridad social, en materia de respeto a los derechos, será apoyada por nuestro bloque legislativo, y espero que también por la mayoría de la Asamblea. Y si no se lo hace, pues estaremos allí dando la pelea, fiscalizando desde la Asamblea Nacional o en las calles con los ciudadanos que tan valientemente se han pronunciado a lo largo de estos años. Esas son las propuestas y observaciones de Cristina Reyes, asambleísta nacional electa por PSC Madera de Guerrero. Gracias por habernos acompañado. Gracias en Contacto Directo. A usted. 7:31, vamos a una pausa. Al regresar estará Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral y ex consejero nacional electoral. Vamos a revisar las denuncias de irregularidades en las elecciones y las constataciones de la misión de observador electoral de la OEA. Regresamos, quédese usted en nuestra sintonía. Respecto a denuncias de irregularidades cometidas el día de las elecciones, el coordinador nacional de procesos electorales del CNE, Diego Tello, dejó registrado lo siguiente. Veamos. Inclusive en los informes de emisión, tanto de OEA, UNASUR, UNIORE y el tema de AWEB, felicitan al Consejo el haber eliminado las juntas intermedias de escrutinio. El señor Camacho decía de que no existe la tercera acta. La OEA menciona que existe la tercera acta y se entregó el acta de escrutinio de resumen de resultados y conocimiento público a las organizaciones políticas. UNASUR indica el tema de que se mantuvo la cadena de custodia de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El señor Camacho menciona cómo se puede contrastar. La OEA indica que felicita al Consejo Nacional Electoral el haber publicado las actas de escrutinio dentro de la página web para dar mayor transparencia al proceso electoral. En efecto, el informe de la misión de observación electoral de la OEA destaca errores aritméticos en las actas que se solventaron en las audiencias públicas en las juntas provinciales, que a los delegados políticos se les entregó una copia del acta o resumen de resultados y que la misión constató que esta acta contenía la misma información que las otras dos actas de escrutinio y que el traslado de las actas al recinto de transmisión y procesamiento de actas y a las juntas provinciales se realizó de forma segura. Fausto Camacho, ex consejero nacional electoral, insiste en sus denuncias a fin de que se tomen acciones para la segunda vuelta. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Sí, realmente el señor Tello se dice y se desdice en este mismo medio hace varios días, el 25 de enero, si no me equivoco, o el 25 de enero. Él dijo que efectivamente no había la tercera acta y dijo la verdad. Mire usted aquí, esta es un acta de escrutinios.
aquí está. Este es un acta de escrutinios. Y esta de aquí, que es totalmente diferente, es el resumen de resultados. Y la OEA puede decir cualquier cosa, sin embargo, son dos documentos totalmente diferentes, que mantienen algunas de las mismas informaciones, pero no es lo que manda la ley. No es importante qué dice la OEA o deja de decir, lo importante es qué dice la ley. Y el artículo 127 de la ley dice que existirán 3 ejemplares del acta, que efectivamente no existieron. Pero ese finalmente no es el tema de fondo. El tema de fondo es la ruptura de la cadena de custodia. La electoral de la OEA yo la he citado porque es realmente la única que es misión de observación electoral, aunque no ha desarrollado completamente su labor, sino por un tiempo reducido. Porque las otras misiones son de acompañamiento simplemente, y ellos dicen que sí ha habido 3 actas. Bueno, aquí están los documentos, Alfredo. O sea, yo le acabo de mostrar a usted y al país entero los documentos que son diferentes. Y son diferentes porque en el uno firma solo el presidente y el secretario, en los otros firman todos los miembros, ojo, y firman los delegados de las organizaciones políticas. Y entonces, efectivamente, también en el uno existe la cantidad obtenida de votos en letras y números, y en el otro solo en números. Parecerían cosas triviales, pero no son triviales. Finalmente, entre esas actas no hubo, o sea, sí pudieron constatar los delegados políticos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí hubo, mi querido Alfredo, y hubieron muy numerosos. ¿En qué magnitud? Por ejemplo, en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, que le voy a poner un ejemplo que lo conozco de memoria, ¿no es cierto? Hay 1.155 juntas receptoras del voto en toda la provincia. El señor Miguel Moreta, candidato a asambleísta por esa jurisdicción, ha presentado 126 actas de resumen de resultados, ¿no es cierto?, donde los datos constantes en ese documento público y oficial son diferentes a los que constan en las actas de escrutinio de esa provincia. Esas 100 y pico de actas serían el 10% del total. ¿Y cuál es el resultado? Imagínese, ¿Fue elegido o no fue elegido? No, el asambleísta Moreta no fue elegido, y justamente porque las diferencias de los números hacen que le rebajen la votación respecto del un documento del otro. Pero mire, se presentan las pruebas que se recogieron el día de las elecciones, efectivamente, ¿no es cierto? Y la Junta Provincial Electoral de Santo Domingo de los Áchilas dice en su resolución, en el acápite número 19 de sus considerandos, que no es válida, no es prueba fehaciente el acta entregada porque pudo haber sido sujeta de manipulación. Ahora, ¿esa es la norma expresa? ¿Solo en una provincia hubo un caso como eso o hay otras provincias donde hubo casos similares? Hay varias otras provincias. De hecho, el día de ayer, domingo, y el día sábado también, el Consejo Nacional Electoral notificó 19 recursos de 18 recursos donde habían efectivamente notificaciones, o digamos, reclamos, en los cuales se dejaba entrever justamente estas diferencias entre un documento y el otro, entre otras cosas. ¿Y qué es lo que hizo el Consejo Nacional Electoral? Simplemente, pues, los archivó, los dejó sin efecto. No Ahora, les dio trámite, el coordinador y eso no es transparencia. Del CNE, además señaló lo siguiente, veamos. Al menos de las imágenes que pude ver en el tema de redes sociales, ahí se ve el tema de sobres azules. Los sobres azules no tienen ningún documento de un acta de escrutinio. Los sobres azules son siempre que los coordinadores de recinto tienen que llevar. ¿Qué contiene? Tiene un formulario en el que los miembros de las juntas receptoras del voto ponen su número de cuenta para depositar los $20. Los certificados de votación no utilizados, y estaba previsto que ellos se transporten con Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Los operadores de escáner definitivamente llegaron con Policía Nacional. ¿Cuál es su opinión al respecto? Muy sencillo. Lo que pasa es que el señor Tello no dice toda la verdad, y no decir toda la verdad es otra forma de mentir. En esos sobres azules iba el padrón electoral, documento electoral muy importante porque ahí se constata cuántas personas son las que votaron. Y entonces tenía que tener resguardo de la fuerza pública. Se rompió la cadena de custodia. Eso
significó que en algunos procesos, en algunas provincias, no había mecanismo a través del cual se pueda constatar que lo que dice el acta es verdad en cuanto a, por ejemplo, existieron 257 personas que se acercaron a votar. Si es que la Junta debió constatar cuántas mismas fueron, no tuvo forma de hacerlo si es que ese sobre se perdió. Y el hecho de que haya acompañamiento de la fuerza pública de un material no quiere decir que hay cadena de custodia. La cadena de custodia no está dada por la presencia de los militares, la cadena de custodia está dada por el cumplimiento o incumplimiento de la ley. Si es que esos sobres se abrieron en la Junta Provincial Electoral en audiencia pública, esa es la custodia que establece el legislador, el procedimiento que establece el legislador, y eso es lo que debe hacerse en la segunda vuelta, justamente, Alfredo, lo de la segunda porque vuelta, no es posible que eso siga sucediendo. Ha habido, con los resultados ya proclamados y consumados prácticamente, ¿cuáles son las recomendaciones necesarias de tomar en cuenta para la segunda vuelta? Alfredo, es bastante sencillo, cumplir la ley. Lo único que hay que hacer es cumplir la ley. Artículo 127, artículo 134, artículo 135, y que se haga efectivamente la transmisión de resultados. Perfecto que se lo haga, pero no con el acta de escrutinios oficial, 1. 2, que el proceso de escrutinio en cada una de las provincias arranque en cero y no le tome la mano pues a los resultados provisionales que se proclaman el día domingo, y el día lunes resulta que el escrutinio arranca en el 80, en el 90%, y esos procedimientos que se utilizaron, que son provisionales, mediante una decisión administrativa se convierten en definitivos. Hay que darle seguridad jurídica al proceso. Y adicionalmente es necesario que se aclare, Alfredo, un tema muy complejo. La existencia de miles de extranjeros en el padrón electoral. Si es que no se deja de lado a esos ciudadanos, aquí podemos vivir una condición muy grave en la segunda vuelta. Mire usted, en este documento que estoy exhibiéndolo, están los pasos que deben seguirse para la elaboración del padrón electoral. Es un documento del CNE. Ellos le llaman los scripts para la actualización del registro electoral. Y en los scripts para la actualización del registro electoral no consta el solicitar la información a la Cancillería para saber qué extranjeros tienen 5 años o más de residencia en el país. ¿Se debería depurar el padrón respecto a los extranjeros? ¿Hay tiempo para eso todavía? Sí, hay tiempo. El mecanismo es simplemente establecer dónde están empadronadas las personas que no debieron ser empadronadas, para que mediante una acción administrativa el Consejo Nacional Electoral disponga a los miembros de las juntas receptoras del voto, por ejemplo, las juntas 5, ahí no puede votar la persona que está empadronada. Recomendaciones para la segunda vuelta. Gracias. Estefi. Son las 7 de la mañana. Gracias a usted, Alfredo. Concluimos así esta emisión. A ustedes también. Gracias a su confianza y sintonía. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.